Ahora su Biblia, hermanos, en Mateo, por favor. Capítulo 7. Mateo, capítulo 7. La palabra del Señor, hermanos, es maravillosa. ¿Cuántos lo creen así? Sí. Lo mejor que nos pueda pasar en la vida es tener el privilegio de meditarla, comprenderla y poderla practicar. Ponerle atención a la palabra, mirar en ella sus ejemplos, son ejemplos de vida que necesitamos nosotros mirar y decir, ponernos en los zapatos del personaje. Por ejemplo, si esta mañana estábamos estudiando a Eliezer, los varones, ¿verdad? Las damas estaban estudiando a... Ok. Lea, la de ojos delicados. Uh-huh. Y ponernos ahí dentro del personaje, meternos al personaje y aprender. Los jóvenes también estaban aprendiendo sobre Eliezer. Y es una bendición lo que su vida nos pueden enseñar para nosotros ponerlos en práctica. Porque son cosas que nosotros vamos a vivir con ellas durante el transcurso de nuestra vida. Y entonces ya tenemos ejemplos, ¿verdad? Y sobre todo cuando andamos tristes, la palabra de Dios tiene un consuelo para nosotros. Cuando necesitamos dirección, la palabra de Dios tiene dirección para nuestra vida. La verdad, hermanos, es maravilloso sumergerse en este bendito libro. No solamente es un libro con letras y números, ¿verdad? Hojas de papel. Es el corazón de Dios. Dios, literal, podríamos decirlo, no literalmente, ¿verdad? Pero pudiéramos decir que Dios tomó su corazón y lo puso aquí. Y podemos ver cada parte del corazón de Dios cuando vemos a David, cuando vemos a Samuel, cuando vemos a Mateo, cuando vemos a Pablo, a Pedro. Y hermanos, la verdad es una bendición tan grande. Da tristeza a aquellos que ignoran la palabra de Dios. Mateo 7:24, Mateo 7:24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Padre Celestial, le damos muchísimas gracias por toda su gran bondad, Señor, reflejada en este bendito libro. Padre, ayúdanos a comprender lo que tienes previsto para que nosotros escuchemos esta tarde. Ayúdame a ser un siervo diligente en tus manos para que tú recibas la honra y la gloria, Padre. Y Señor, te doy gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. Ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Quiero esta tarde, hermanos, enlazar dos historias. Que son similares en su contexto, pero con resultados diferentes. ¿Ok? A ver, ya aprendí el otro de acá. ¿Sí, ya? Bien. Son dos historias
diferentes la una de la otra, pero si las podemos entrelazar, pudieran tener un gran provecho para nuestra vida. El propósito de esta tarde, hermanos, yo anhelo con todo mi corazón, yo deseo que usted salga de aquí con un provecho a su vida, con algo práctico que usted pueda poner en su vida, que usted diga, wow, aprendí esto, ¿verdad? Ya lo había visto muchas veces, porque sin duda ya usted leyó los pasajes, pero hoy lo miré, hoy me dejaron verlo de otra manera, entenderlo de otra manera. Vamos a ir a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15. Tenemos ahí una historia y peculiarmente, hermanos, en las dos historias Samuel tiene algo que ver. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos del 16 al 31. Yo sé que es larga el pasaje, pero es importante que leamos todo el pasaje. Amén. Traten de concentrarse en esto. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Son 15 para la 1. Tengo 45 minutos para terminar el mensaje. Pero ayúdeme, por favor. Dale. Ok. Dice en el versículo 16, donde vamos a empezar. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió a la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Era el rey de Israel. Considera eso. Era el rey en ese momento de Israel. El pueblo había pedido un rey. Y Dios le dio a este hombre. Sin embargo, el hecho de que haya sido el rey no le daba permiso para desobedecer.
Él agarra y desobedece lo que Dios le había mandado hacer. Amén. Vamos a ver en el versículo 24, en estos versículos, vamos a ver la reacción que él tuvo cuando fue enfrentado por el siervo de Dios. ¿Usted ha pecado esta semana? Probablemente Dios le va a enfrentar a través de la predicación esta mañana. ¿Cuál va a ser su reacción? Saúl, versículo 24, dice: mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecerse a Jehová tu Dios en Gilgal. 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Aparentemente aquí Saúl se está arrepintiendo, ¿verdad? ¿Sí? Hace como que se arrepiente delante de los hombres, parece que está bien el asunto. Pero en su mismo arrepentimiento, no tiene empacho en echarle la culpa al pueblo. Sí, mira ahí, dice, porque entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado, dice, el mandamiento de Jehová. Hasta ahí va bien, y tus palabras, las palabras del siervo de Dios. Dice: porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Pues perdona pues ahora mi pecado. ¿Sabes qué? No es tan grave lo que yo hice, porque ellos me indujeron a hacerlo. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Y no solamente no tuvo empacho en echarle la culpa al pueblo, pero también en el versículo 30 nos dice los motivos por los cuales él, entre comillas, se arrepintió. Versículo 30. Dice: y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de ¿quién? De los ancianos de mi pueblo. ¿Le importaba a Dios a él aquí? No. Él no estaba pensando en que había pecado contra Dios. Dijo: ok, ¿ese es el problema? ¿El pecado? Ok, yo he pecado, me arrepiento. Ya, hónrame ahora. Ya hice lo que quieres. Hónrame delante de los ancianos. Hónrame delante de la gente, es lo que está diciendo. Y luego vamos a ir atrasito al versículo 9 del mismo capítulo 15, donde la Biblia dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. ¿Y qué fue lo que más perdonaron? A lo mejor, ¿de quién? De las ovejas y del ganado mayor de los animales, engordados de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Amén. Eso es como cuando dejamos lo mejor en casa y traemos las obras a la iglesia. Más o menos. ¿Sí? Pero no solamente nos quiso quedar mal delante de los hombres, el asunto es que él estaba poniendo sus ojos en las cosas materiales. Y luego vamos a ver el versículo 15. Versículo 15. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Para justificar también su actitud, quiso tomar de, ¿cómo se dice? Parapeto
a Dios. Involucró a Dios aquí en este asunto. Dijo, oh, es que perdonamos lo mejor. Ya habíamos visto que no era cierto, pero perdonamos lo mejor para ofrecérselo a Dios. ¿No le suena muy apegado a nuestras vidas muchas veces? Bueno, ahora vamos a ir a Segunda de Samuel. Y vamos a ver al otro personaje. Capítulo 12 de Segunda de Samuel. Capítulo 12 de Segunda de Samuel. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 13. Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que le había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, si no te hubiese alcanzado, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. ¿Ve la actitud de uno y de otro? ¿Ve la reacción que tienen? Versículo 13, David dice, pequé contra Jehová. Pequé contra Dios. Él reconoció en ese momento que su pecado había sido contra Dios. ¿Sabe cuál es el gran problema entre nosotros, hermano? ¿Sabe cuál es el problema de nuestros arrepentimientos? Que muchas veces son arrepentimientos con motivos equivocados. No es un arrepentimiento sincero con Dios, reconociendo que a quien hemos lastimado, a quien hemos ofendido, a quien hemos desobedecido, es a Dios. ¿Sí? Saúl dice lo mismo. Oh, pues pequé contra Dios, dijo. ¿Verdad? David dice, pequé contra Jehová. He hecho lo malo. Quiero que lea el Salmo 51, por favor. Porque el Salmo 51 describe lo que David decía o pensó. Este salmo
se dice que está escrito inmediatamente después de que Natán vino a David y le mencionó estas cosas. Y David tiene esta actitud y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y sigue narrando. Esa es la actitud de David. Ahora, cuando Saúl decidió él desobedecer a Dios, era rey. Cuando David hace esto y peca contra Dios, era rey. Tenían un lugar muy especial, ambos tenían un lugar muy especial en el corazón de Dios. Ellos eran reyes del pueblo de Dios. Pudiéramos pensar humanamente, no, pues están bien protegidos por Dios, ¿verdad? Como dijo el diablo de Job, no, pues le pones un vallado alrededor, no dejes que me acerque. Pero no. Ahora piense por un momento, si ellos estando en esa posición de liderazgo delante de Dios, hicieron esto, desobedecieron a Dios, infringieron sus leyes, ¿no te pasará a ti y a mí? ¿No podrá pasarte a ti? Claro que sí. Pero cuando eres chocado contra esa situación, contra tu pecado, ¿cómo actúas? Pues no voy a decir nada, nadie sabe. O nomás te importa quedar bien delante de la gente. O realmente tienes un arrepentimiento honesto y te interesa estar bien con Dios. Desde el versículo 1 al 4, hermanos, David nos narra en el Salmo 51, nos narra el dolor que él siente por el pecado. Porque cuando hemos entendido, hemos comprendido que hemos pecado contra Dios, el pecado duele, hermanos. El pecado no solamente lastima a otras personas, lastima tu corazón cuando lo entiendes. Cuando llegas a comprender que contra quien has ofendido, a quien has pecado es contra Dios, entonces el pecado duele. Porque dices, soy una vil cucaracha, soy un miserable. Al ser que más me ha amado, al ser que más me ha hecho por mí, a quien me da la vida todos los días, a quien me ayuda para tener fuerzas y trabajar, a quien me provee lo que necesito, a quien está al pendiente de mí, lo he defraudado, lo he lastimado, he hecho lo malo delante de sus ojos. ¿Qué importa a la gente? Mi problema es Él, con Él he pecado. Oh Dios, perdóname, me está doliendo en el alma, me arde el alma por haber pecado contra ti. Esa es la actitud correcta. Pero no es la actitud que hoy en día encontramos en los cristianos. ¿Por qué? Porque pecan una vez y vuelven a pecar otra vez y lo vuelven a hacer una y otra vez y no se cansan de hacerlo y no les importa
Y si son enfrentados, se enojan porque son enfrentados. ¡Ay, el pastor! La trae contra mí. ¡No! El Dios que te ama, el Dios que dio la vida, quiere que te comportes, quiere que corrijas tu vida. El asunto es de Él contigo. ¿Yo qué? Pero no hemos terminado, hermano. Quiero que resaltemos el principio del pecado de ambos. Primera de Samuel 15:26. Samuel explica dónde comenzó el problema de Saúl. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Ya en un versículo anterior le había dicho que su problema era que había desechado la palabra de Dios. La tuvo en poco, la menospreció. Ay, leer la Biblia. Ay, qué loco. Ay, qué enfado, qué flojera. Ay, no, ¿para qué? No, ya la leí, ya me la sé. ¿Qué, voy a leer lo mismo otra vez? Es que tú no comprendes que es palabra viva. Y aunque vas a leer lo mismo, no va a tener el mismo efecto que tuvo el año pasado o el mes pasado que lo leíste. Va a tener un efecto diferente porque las circunstancias de tu vida en este momento son diferentes a aquellas. Porque es palabra de Dios, es palabra viva y eficaz. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Pero somos necios y menospreciamos la palabra de Dios. Estos hombres llegaron a hacer tal osadía contra Dios, llegaron a ponerse en tal situación contra Dios, porque lo primero que hicieron, desecharon la palabra de Él. No solamente fue el problema de Saúl. Saúl menospreció la palabra de Dios. Pero veamos segunda de Samuel capítulo 12, versículo 9 ahora. Segunda de Samuel 12:9. Natán, el siervo de Dios, enfrentando a David, le dice: porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿David lo mató? ¿Físicamente David mató a este hombre? ¿A Urías? Sabemos que no. Pero para Dios, Él lo mató. Miren nomás. ¿Se da cuenta dónde comenzó el problema de ambos? Desecharon la palabra de Dios. Desecharon la palabra de Dios. Menospreciaron la palabra de Dios. Hombres que eran líderes en Israel, hermanos. Sin duda Dios había, para que ellos hubieran llegado a ser reyes del pueblo de Dios, Dios habría visto algo bueno en ellos. Usted y yo tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. Pero tenemos a muchos cristianos hoy en día menospreciando la palabra de Dios. Mucha gente llamándose cristiana, menospreciando la palabra de Dios. Y son hasta capaces de decir, como dijo Israel, ¿en qué le menospreciamos? De tal manera que te voy a tener que dar unos ejemplos para que te des cuenta en qué menosprecias la palabra de Dios. Y hubiera venido mi compadre para que hubiera oído esto.
No, es para usted que está oyendo. Yo no sé quién está mirando en el internet. Sé quién está oyendo aquí. Pero sé que hoy día hay muchos cristianos menospreciando la palabra de Dios. Dice la Escritura, no dejes de congregarte. Pero estos cristianos que menosprecian la palabra de Dios se creen más inteligentes que Dios. Ya Dios, ya fui el domingo en la mañana, ya fui el martes, ya fui el jueves, ya. ¿Para cuándo es no dejes de congregarte? Para todo el tiempo que la iglesia se congregue. Pero usted es más inteligente que Dios. O cuando menos eso cree. Eso le ha hecho creer el diablo. Que usted es más vivo. Usted piensa que los que venimos todo el tiempo a la iglesia y que estamos aquí somos mensos. ¿Qué necesidad hay tanto de tanta iglesia, hombre? ¿Para qué? Ay, ¿para qué todo el tiempo ahí? Pues no es para sacarle el dinero porque usted no da. No tenemos, ¿cómo se llama? Programas de cómo sacarle el dinero a la gente. Es para predicarle la palabra de Dios, para enseñarle la verdad de las Escrituras. Y usted menosprecia eso. ¿Quiere que le diga dónde está escrito? Usted ya lo sabe. Hebreos 10, 24 y 25. Y nos dice, ¿para qué quiere Dios que vengamos? Para estimularnos al amor y que no dejemos de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. ¿Qué están haciendo esa costumbre de menospreciar la palabra de Dios? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Sí dice la Biblia así? ¿O no dice así? Pero somos más sabios que Dios, ¿verdad? ¿Sabe qué hacemos cuando el niño se quiere levantar? Que para ir al baño y se sale del templo. Le estamos enseñando a menospreciar la palabra de Dios. Sí, mijo, ya cantamos, ya los cumpleañeros, todo bonito, y sigue la predicación. Eso ya no es tan importante, mijo, ya te puedes salir. Padres, hoy en día, enseñándole a sus hijos a menospreciar la palabra de Dios. Qué increíble es eso. Ay, es que el niño no quiere estar aquí. Pues tú eres el papá, enséñale a estar aquí. Tú eres el adulto. Tú enséñale a estar aquí bien portado. Eso es bueno para él o para ella. Ay, mejor lo saco para afuera para que allá se divierta. Enséñale a menospreciar la palabra de Dios. Claro que sí, enséñale. Dile que está bien, que menosprecia el predicador. Ay, es que tú no entiendes eso, mijo. Buenas tardes. ¿Cómo me da celo, hermano, por ver que los propios padres enseñan a los hijos a menospreciar a Dios? Muchos de nosotros forjamos nuestra creencia en Dios porque nuestros padres eran celosos, aún teniendo una religión equivocada. Cuidado que nosotros como niños hubiéramos hecho travesuras en el templo donde íbamos.
Cuidado. Cuidado con que anduviéramos corriendo en las bancas. Cuidado con que hiciéramos berrinche ahí en el templo católico. Una mirada del padre o una mirada de la mamá. Y eso significaba que vamos a arreglar cuentas en la casa. ¿Sí o no? ¿Sabe por qué? Porque aún y en su equivocación nos estaban enseñando a honrar a Dios, a no menospreciar a Dios. Yo recuerdo en mi niñez que los días más aburridos de todo el año eran el Jueves Santo y el Viernes Santo de cada año. No me dejaban hacer nada. Si agarraba el martillo, ¡ay, espérate! Vas a clavar a Jesús. Ay, no quiero clavar a Jesús. Si andaba jugando los carritos, ¡ay! No, está mal. Hoy crucificaron al Señor. Yo oía que decía Semana Santa. Y yo decía, semana aburrida, ¿cuál Semana Santa? Esos 2 viernes. Y el sábado, si hacía algo, el jueves o el viernes, el sábado, para que creciera, me esperaba el cinto. Pero ¿sabe una cosa? Gracias a Dios por mi padre y gracias a Dios por mi madre, que me enseñaron un poco de respeto a Dios. Y me enseñaron a no menospreciar a Dios. Con todo y lo equivocado y lo perverso de mi corazón, en mi corazón guardaba siempre respeto para Dios. Un día en la calle me encontré una Biblia tirada, alguien la tiró ahí. Paré el camión, me bajé, la recogí, la limpié y la guardé y la tenía ahí. No la entendía, no sabía qué quería decir, era un libro extraño para mí. Pero yo sabía que era la palabra de Dios. Y la guardé y me la llevé a mi casa y la puse abierta ahí en mi buró. Y yo pensaba que eso iba a correr a los demonios. Pero todo eso provenía de un respeto hacia Dios, de un temor a Dios. Y hoy en día, ustedes padres, están enseñando a sus hijos lo equivocado, a menospreciar a Dios y su palabra. ¿Dónde están tus hijos ahora? No están donde deberían estar. Predica el evangelio, dice la Escritura. ¿Sí o no dice? ¿Sí dice o no dice? Insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, exhorta, reprende, etcétera, etcétera. Mira que te mando, por cuanto tengo todo el poder, ve y predican. ¿Dice o no dice? ¿Lo haces? No. No lo haces. ¿Sabes cuánto fuimos a ganar más ayer? 4 personas. Los demás menospreciaron lo que Dios dice. Era más importante otras cosas. Pastor, es que yo los sábados, no, la Biblia no dice que vaya los sábados. Ok, ¿cuántas almas ganaste en la semana? Bueno, está bien, nosotros no ganamos a nadie. ¿A cuántas personas le hablaste de Cristo esta semana? A nadie, pastor. ¿Por qué? Porque no te importa lo que Dios dice en su palabra. Por eso, esa es la verdadera razón. Estás menospreciando la palabra de Dios. Exactamente haciendo lo mismo que hizo un día Saúl y que hizo un día David. ¿Sabes qué pasó con ellos? Sí sabes, conoces la historia. David trajo muerte a su casa. Saúl fue desechado. ¿Cuántos de los hijos de Saúl se mataron entre sí? ¿Cuánta muerte hubo ahí en la casa de David? 4. ¿Cuántos dijo que merecían morir?
Él mismo puso la cifra. ¿Crees que Dios va a pasar por alto, hermano? Que tú y yo estemos menospreciando la palabra de Dios. Dice la Escritura, diezma, sé fiel, perdona, ama, etcétera, etcétera. Pero en todas estas cosas, nosotros nos llegamos a creer más inteligentes que Dios. Es que Dios no sabe. O no sabe. Ah. ¿Estás consciente de que Dios sabe? ¿Por qué no te arrepientes? Tan serios, hermano. Mire, yo le dije al principio y lo deseo con toda mi alma, yo quiero que usted lleve a su casa algo práctico. Pero todo va a depender de su actitud hacia su pecado. Es que los demás tienen la culpa. Échele la culpa a López Obrador, échele la culpa a quien usted quiera. Pero la verdad es que usted es el único responsable por su pecado delante de Dios. Estábamos mirando el jueves, el hermano Irving nos dio un buen mensaje sobre el tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros va a dar cuentas a Dios por lo que hayamos hecho, sea bueno, sea malo. ¿Qué pasará, hermanos, cuando Dios se canse? Cuando Dios diga hasta aquí. Miren, esa no fue la única vez que Saúl hizo lo incorrecto delante de Dios. No fue la única vez que Saúl desechó la palabra de Dios. Pero Dios le tuvo paciencia y lo aguantó. También, hermanos, no fue inmediatamente cuando se presentó el profeta Natán con David. Al menos habían pasado ya 9 meses. Creo que ya su hijo hasta había nacido, ¿verdad? Dios esperó pacientemente, cuando menos, todo el periodo de la gestación de ese pequeño, para que David entendiera que había desechado a Dios. Tú dices, ay, no fui a la iglesia hoy, no pasa nada. No, hoy no pasa nada. Pero un día Dios va a llamar a cuenta. Y ojalá lo haga aquí. Ojalá, créame, ojalá y lo haga aquí, en vida. Porque va a ser mucho más terrible cuando le veamos cara a cara. El dolor que vamos a tener en el corazón va a ser mucho más terrible por haber desechado la palabra de Dios. Créame, juega y coquetea con el pecado si quieres hoy en día. Eso es lo que quieres, revuélcate en el pecado. Pero un día, no se te olvide que un día vas a dar cuenta. Saúl fue desechado porque no tuvo un arrepentimiento sincero. David fue perdonado porque su arrepentimiento fue íntegro. Pero Dios no quitó
no quitó el castigo a la casa. No solamente David pagó los platos rotos, su casa, sus hijos. Después, en el siguiente capítulo, leemos que Amón abusó de su hermana y creó un rencor y un odio en Absalón contra él, y Absalón después lo mató. Y se desarrolla una serie de cosas, hermanos, terribles en la casa de David. Dios le había dicho: si no me hubieras desechado todo lo que te he dado, y si te hubiese parecido poco lo que te di, te hubiera dado mucho más. ¿Cuántas bendiciones de Dios estamos perdiendo, hermanos, por desechar la palabra de Dios? Por hacer lo que a nosotros creemos que está bien y no seguir los lineamientos, los principios de ese bendito libro. Ay, ya traje a mi hijo a la iglesia. ¿Y de qué sirve? Allá anda afuera. ¿De qué sirve que el muchacho venga si entra y sale cuando se le da la gana? Voy, un niño de 8 o 10 años todavía no sabe que cuando venimos al templo nos venimos bien orinados y bien hechos del baño para no tener que salir. ¿Todavía no entiende eso? ¿O es pretexto para no estar oyendo al loco que está acá enfrente? Para desechar la palabra de Dios. Porque no te estoy hablando de mí, ni te estoy diciendo cuán bueno yo soy, porque no soy. Te estoy diciendo lo que estos hombres, privilegiados por el lugar que tenían en el corazón de Dios, se atrevieron a desechar la palabra de Dios y tuvieron serias consecuencias. Y lo que yo te quiero evitar son esas serias consecuencias que van a venir si seguimos en esa actitud de desechar la palabra de Dios. Gálatas 6, 7 y 8 dice: no os engañéis. Dios no puede. No se puede, hermanos. El hecho de que Dios te sea paciente, que porque no viniste a la iglesia hoy, que porque no ganaste almas, que porque no diezmas, el hecho de que Dios sea tan paciente y tan amoroso con nosotros, no quiere decir que no va a haber consecuencias por hacer lo malo. Dios no puede ser burlado, jamás. El malo no se va a salir con la suya, no. Si insistes en vivir una vida sin Dios, el infierno te está esperando. Tarde que temprano. Insiste en vivir sin Dios, alejado de la ciudadanía de Dios, alejado de las bendiciones de Dios. Y ¿sabes qué? Un día va a venir la muerte y ya no habrá momento para decir: ay, Señor, me arrepiento. Ya no. Con todo, ¿sabes que los que están en el infierno ahora están bien arrepentidos de todo corazón? Pero ya no hay salvación para ellos. Porque durante toda su vida desecharon la palabra de Dios. ¿Cuántas veces se le acercó a alguien para darles un folletito? Señor, un folletito de la palabra de Dios, mire. ¿Y sabe qué hacían? Delante de mi cara me dijeron: me han hecho esto. ¿Creen que yo voy a llorar por eso? A mí no me están desechando. Están desechando la palabra de Dios. Están desechando a Dios, el amor de Dios, la salvación que Dios quiere ofrecerles. Usted que gana almas, usted que sale a predicar, usted que comparte el evangelio a través de folletos, tal vez alguna vez alguien le ha hecho bola a su folleto y se lo ha tirado a los pies. Otros, agarro una calle y le doy un folleto a alguien, y cuando vengo de regreso por esa calle, ahí me lo encuentro el folleto tirado. Y hay una tristeza en mi corazón. Porque digo, tan grandiosos regalos que Dios estaba poniendo a su alcance. Gente que cuando llegamos a tocar la puerta de su casa,
¿verdad? Señor, buenos días, mire, vengo a ofrecerle palabra de Dios. No me interesa. Siga su camino. Está bien, con permiso, gracias, Dios le bendiga. Desechando la palabra de Dios. Pero no solamente la gente mundana que está allá afuera están desechando la palabra de Dios. Los mismos que conocemos la palabra de Dios, los que estamos aquí sentados esta tarde, los que nos están mirando a través del internet, son capaces de desechar la palabra de Dios. Tú eres capaz de desechar la palabra de Dios y te crees más inteligente que Dios. ¿Por qué? No pensemos que no van a venir consecuencias por desechar la palabra de Dios. Se me hace una ironía cuando los padres piden por la salvación de sus hijos y son los mismos padres los que les permiten hacer lo que les da la gana en el templo. Son los mismos padres los que le dicen, hoy no vayas a la iglesia, mijo. ¿Cómo? Son los mismos padres los que no los traen a la iglesia para que escuchen la fe. ¿Sí dice eso la Biblia? Viene por el oír. ¿De qué? El oír de la palabra de Dios. Tú estás alejando a tus hijos de la predicación. Tú estás negándole a tus propios hijos ser salvos. La fe no viene por jugar a las escuelitas. Viene por oír la palabra de Dios. Cada vez que tú dejas de venir, desechas tener fe. Desechas incrementar tu fe. Ay, pastor, el trabajo. ¿De veras es el trabajo? El Dios omnipotente, creador de los cielos y la tierra, no tiene el poder suficiente para darte un trabajo donde tú puedas ser fiel a Él. ¿No puede hacer eso? Pero es buen pretexto. Sin duda que es buen pretexto. Pero al final es un pretexto que no vale delante de Dios. Hay un montón o un sinfín de mandamientos, hermanos, y de consejos en la palabra de Dios. Todos para nuestro provecho. Pero los estamos desechando. Hemos perdido el temor a Dios, hermanos. Hemos perdido el temor a Dios. Pasa nada, hombre. Hoy no, esta semana no voy a diezmar, hombre. Acá no pasa nada. No va a ir el pastor a tocar tu puerta, ni el tesorero, ni el auditor. Nadie va a ir a tocar tu puerta para pedirte tu diezmo. Nadie. No en esta iglesia. Si otras iglesias lo hacen, eso es muy su problema, pero en esta iglesia no. Mientras yo esté aquí de pastor, nadie va a ir a tocar la puerta de tu casa para pedir tu diezmo. Es tu decisión. Y es un provecho para ti. Pero estoy sorprendido que tú eres más inteligente que Dios. Nunca vamos a ir a tocar la puerta de tu casa para obligarte a ir a ganar alma. Puedes estar tranquilo. El día que el pastor vaya y toque la puerta de tu casa, no va a ser para ir a decirte, hermano, ¿por qué no va a ganar alma? Jamás. Pero sí alguien te tiene que decir cómo es que estás desechando la palabra de Dios. Porque no es el pastor ni la iglesia quien manda hacer lo que tenemos que hacer. Es Dios quien nos dice a través de su palabra lo que tenemos que hacer. ¿Y qué hacemos nosotros? Desechamos su palabra.
Vamos a regresar al texto donde comenzamos, Mateo 7, por favor. Y ahí vamos a terminar. Porque yo sé que esa palabra les encanta oír. Aquellos benditos días donde, pastor, predíqueme. Amén. ¿Quién dijo estas palabras? ¿Ya se les olvidó? Mateo 7, por favor. 24. ¿Quién dijo estas palabras? Cualquiera pues que me oye estas palabras y se las aprende de memoria, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Qué bueno que te la sabes de memoria. Qué bueno que puedes citar muchos textos bíblicos. Pero eso no es lo que hace la diferencia. Eso no es lo que hace la diferencia, mi hermano. Es y las hace. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Jesús dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos. ¿Sabe una cosa, hermano? Van a venir. No van a venir las lluvias, van a venir las tormentas. Y los vientos fuertes que nos van a tambalear. Y si no estamos edificados en la roca, va a pasar lo que le pasó al hombre necio. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Sabemos que la roca es Cristo. Sabemos que el fundamento de nuestra fe es la palabra del Señor. ¿Y para qué tiempo? Gente piensa que es salva porque hizo una oración. A propósito, hermanos, yo creo que la salvación no se pierde. Porque ahorita hasta los que no me conocen dicen que yo digo que la salvación se pierde. No es cierto. Estoy cimentado en la roca. La salvación no se pierde. Pero también estoy convencido que no solamente por repetir una oración que alguien me guió a hacer, eso es salvación. Vivimos el Evangelio Express, el Evangelio Maruchan. Mira rápido, en 5 minutos ya estás listo, ya eres salvo y ya. La Biblia dice que si no hay arrepentimiento, no hay perdón. No importa cuántas oraciones haga la gente. Y después dice que una vez que hemos recibido a Cristo, que hemos recibido la salvación, somos nuevas criaturas y damos evidencia. Juan el Bautista les decía a la gente que les predicaba, hacer frutos dignos de arrepentimiento. No. Soy salvo, pero nunca tuviste un fruto digno de arrepentimiento. Wow. ¿Cómo se menosprecia a Dios? ¿Cómo se menosprecia su palabra? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato
falto de cordura, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande, grande su ruina. Yo no quiero que tu ruina sea grande. Le aprecio y le amo. ¿Ha considerado cuánto menosprecia la palabra de Dios? ¿Ha considerado cuántas veces la ha menospreciado? Mientras el piano está tocando, le invito a reflexionarlo, le invito a meditarlo. Yo no le voy a rogar que venga al altar. Si usted quiere venir, está abierto. Hoy podría ser el día de salvación para usted. Te la has vivido desechando la palabra de Dios, menospreciando la palabra de Dios. No lo has hecho literalmente, pero has hecho lo mismo que hace la gente cuando le damos un folleto de la palabra. La hace bola y la tira a la basura. Hasta se enojan porque les dejamos basura en su casa. ¿Qué de tu alma si murieras hoy? Hay una gran posibilidad de que hoy sea tu último día de vida. Las mismas posibilidades tienes de vivir que de morir. Hermanos, desechamos a Dios. Desechamos su palabra, desechamos la oración. Desechamos servirle. Pregúntense si todo esto le va a llevar a buen puerto. David no escapó, Saúl no escapó. Ciertamente hubo un arrepentimiento en el corazón de David y Dios le perdonó, pero no quitó las consecuencias de su pecado. ¿Eso es lo que quieres para tu vida? ¿Por qué no decides esta tarde entregarle tu vida a Cristo? ¿Habrá alguien así esta tarde que dijera, pastor, pudiera orar por mí? Yo quiero orar por usted esta tarde. Señor, yo sé que hay corazones en los que tú estás hablando, que estás trabajando, Señor. Permite que esos corazones, Señor, abran para ti. Que esta tarde, Señor, estas personas puedan ser salvas. Señor, te damos gracias. Perdónanos, Señor. Señor, yo sé que tú me has hablado, porque yo he participado también, Señor, en este asunto. No estoy limpio, Señor. Yo, de hecho, también he desechado tu palabra. Señor, te ruego perdón. De verdad, Señor, ayúdame a tener ese arrepentimiento, Señor, que quema el alma por haber pecado contra ti. ¿Cuántas veces, Señor?
desechado tu palabra. Perdóname, Señor. Ruego por mis hermanos que se han postrado, Señor, bendícelos, Padre. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.